nosotros, mientras escuchaba con uno de mis hermanos, podríamos resumir el tema del amor, ¿no? El amor de Dios. Y saben, una de las cosas que me llama la atención, gracias Pío, una de las cosas que me llama mucho la atención es que el apóstol Pablo oraba, ¿no se escucha? ¿Hay micrófono? Una de las cosas, ¿ahí se escucha? Ahí está. Una de las cosas que me llama mucho la atención es uno de los motivos de oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo oraba para que ellos puedan entender la profundidad, la anchura, la extensión del amor de Cristo. Y uno se pregunta, ¿por qué ese era un motivo de oración de Pablo? Bueno, porque toda nuestra vida cristiana se sostiene sobre la base de ese amor. Ese amor es el que te lleva a la obediencia, por ejemplo. Dios no quiere que lo obedezcamos porque si no lo obedecemos, Él nos va a castigar y vamos a ir al infierno. La obediencia a Dios es movida por este amor. O sea, yo le obedezco a Dios porque yo le amo. La obediencia a Dios está fundada en eso. ¿Cuánto vos crees que Dios te ama? El apartarte del pecado está sostenido sobre eso. Yo no voy a pecar. ¿Cómo habría de pecar contra alguien que me ama de esa manera? Es más, cuando tú estás solo, ¿cómo habrías de ponerte triste o deprimirte cuando contemplas ese amor? Aun si estuviéramos cerca de la muerte, el conocer y entender ese amor nos llevaría a celebrar la muerte, porque cuando muera voy a ver a la persona que me dio ese amor. Si un día dejamos de hablar en esta iglesia del amor de Cristo, expresado de una manera sacrificial y única a través de la cruz, entonces nuestra alma se secaría. Porque la causa de que seamos hoy iglesia y de que estemos juntos, la causa tiene que ver con alguien que estuvo dispuesto a amarnos de tal manera. ¿Sí? Y saben, hoy quiero hablar un poquito acerca de la esperanza, ¿no? Y me ponía a averiguar un poquito sobre qué era la esperanza. La esperanza es esa fuerza interior, dice ahí el Google, que nos sostiene cuando sentimos temor, duda o inseguridad, ¿sí? Así que la esperanza es una fuerza interior, una fuerza que te sostiene, ¿sí? En medio de lo que te puede llegar a pasar o lo que estás viviendo. O sea, para gente que dice, viene el aguinaldo y estoy en paz porque van a acabarse todas mis deudas. Imagínate, como que vos no estás preocupado, la gente te dice, ¿por qué no estás preocupado? Y el aguinaldo, ¿sí? Esa es la esperanza, es una fuerza interior que te sostiene en momentos difíciles. Las personas, dice el Google, que tienen esperanza son personas más confiadas, más optimistas, experimentan la serenidad y el bienestar. O sea, el mundo te dice, necesitas tener esperanza para poder ser una persona más optimista, para estar más sereno, para sentirte bien. Uno de los psicólogos advirtió esto con respecto a la importancia de la esperanza. Víctor Frank. Mirá lo que él encontró en un estudio que él hizo. Que casi todos los sobrevivientes de los campos de concentración nazis se salvaron porque mantuvieron hasta el final la esperanza de ser librados. Porque no aceptaron el pensamiento de que era el final de sus días y se concentraron en la esperanza de ser liberados algún día de ese infierno. Los que han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, o te metes en el YouTube y ves ahí Auschwitz, ¿sí? Uno de los campos de concentración donde exterminaban, y empezás a ver un poco todo lo que vivían. Este autor encontró que esas personas sobrevivieron a extremo frío, a extremo sufrimiento, a extrema hambre, a extremo trato, porque tenían la esperanza de que un día iban a ser librados. O sea, la esperanza los salvó de no morir ahí.
frente a todo lo que estaban viviendo. Y cuando yo me pongo a ver cómo el mundo piensa acerca de la esperanza, y cuando piensa en la esperanza dice, es necesario que tengas esperanza, me pregunto si a Dios le importa que nosotros tengamos esperanza. Me pregunto si es importante que nosotros tengamos esperanza. O una pregunta más importante, ¿en dónde debería estar puesta nuestra esperanza? ¿En dónde deberíamos anclar la firmeza para en medio de lo que estamos viviendo nosotros poder estar optimistas, estar en paz y tener gozo? Bueno, acompáñenme ahí en Primera de Pedro. Pedro le va a escribir a una iglesia sufriente, a una iglesia que está empezando a ser atribulada por causa de su fe, a una iglesia que va a experimentar el dolor en una forma que no lo ha experimentado. Y Pedro les escribe porque él quiere que en medio de las llamas, en medio del sufrimiento, en medio de sus aflicciones, ellos puedan saber cómo enfrentar esto. Y Pedro quiere que ellos enfrenten todo lo que están viviendo con esperanza. Mira ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí Pedro empieza diciendo bendito. Dios tiene que ser alabado, reconocido, adorado en gran manera. ¿Por qué? Dice Pedro. Por causa de su misericordia. La misericordia tiene que ver en no darle a la persona el castigo que merece. Dios es compasivo, Él es lento para la ira y grande en misericordia, dice. Y esta misericordia llevó a Dios a algo. Él nos hizo renacer. Cuando uno de los maestros más importantes de Israel se acercó a Jesús para preguntarle sobre la entrada al reino de los cielos, sobre aspectos de importancia espiritual, Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Jesús no estaba hablando a un renacer de manera física, que otra vez yo vuelva al vientre de mi madre, como pensó Nicodemo, y vuelva a nacer. O muera y nazca en otra vida, como plantea mucho de la filosofía de la reencarnación. Lo que Jesús estaba diciendo es que para que un humano entre y experimente los bienes y las riquezas del cielo, no puede entrar con una naturaleza, con un corazón deformado, descarriado y sucio como el que todos nosotros tenemos. Tiene que haber una renovación completa y total. Y nosotros sabemos que esa renovación completa, total, fue ejecutada a través de Cristo en la cruz, a través de su sacrificio. Pero dice acá Pedro el propósito por el cual nos hizo renacer, nos reformó. Y dice para que nosotros tengamos una esperanza viva. Para que nosotros tengamos una esperanza viva. Dios en Cristo te ha cambiado y te sigue cambiando para que tú tengas una esperanza viva. Y esto de la esperanza viva tiene que ver con una esperanza verdadera, una esperanza real. Todas las personas en el mundo tienen algún tipo de esperanza. Es más, si Dios hoy abriera nuestros corazones, de seguro lo primero que saldría sería la esperanza, la esperancita. Todos tenemos una esperancita dentro de nosotros. El problema es que las esperanzas que nosotros tenemos no son verdaderas y no son buenas. Por ejemplo, hay personas que tienen esperanza en que el gobierno cambie. Esa es una esperanza muerta. Que su cónyuge cambie, es una esperanza. Que sus hijos cambien. Que mi sueldo cambie, eso es una esperanza. Mi sueldo va a cambiar. El barrio va a cambiar. El dólar no va a subir tanto. Un día me voy a casar. Estoy soltero, pero me voy a casar y cuando me case va a suceder esto y uno clava ahí la esperanza.
en un emprendimiento familiar. No sé en qué tipo de objeto hoy esté tu esperanza. Pero toda esperanza que esté basada en lo que este mundo ofrezca es una esperanza inútil, es una esperanza vacía, es una esperanza que te va a dejar decepcionado, desanimado y detenido en la vida. Hay muchas personas que esperaban que algo sucediese y cuando no sucedió, desde ahí sus vidas ya no pudieron continuar, porque esa esperanza en donde estaba anclada su alma no está más. Hay muchas personas que decían, cuando esto se cumpla, cuando esto se me dé, cuando esto yo lo tenga a mi lado, o cuando esta persona está a mi lado, yo voy a tener paz y bienestar. Y la verdad es que Dios quiere que tú tengas una esperanza viva. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cuál es esta esperanza viva? Bueno, esta esperanza viva está contenida en Cristo. Él es nuestra esperanza. Pero en Cristo nuestra esperanza se ve reflejada, como cuando la luz le pega a un vidrio y se refracta en diferentes colores. De la misma manera, cuando Cristo viene a mi vida, esa esperanza tiene que ver con muchas formas en las que la gracia de Dios se ha revelado a nosotros. Y yo quiero hoy hablarte de manera general de estas esperanzas. Mi deseo es que tú puedas contemplar todos estos colores que vienen de la esperanza que es Cristo y en medio de tu día a día tú puedas saber que tenemos y estamos en el verdadero. La primera, ¿sí? ¿De qué se trata esta esperanza? De que un día nosotros resucitaremos de los muertos. Leamos ahí en Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. Once, 25, 26 del Evangelio de Juan. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí. Habían dos mujeres que habían perdido a su hermano Lázaro. Ellas estaban profundamente entristecidas por esta pérdida. Y Jesús va a hablar y va a traer consuelo a sus corazones y les va a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La muerte nos va a llegar a todos nosotros. Un día nosotros dejaremos de respirar. Un día tendremos que enfrentar ante la noticia médica de que no hay nada más para hacer. Un día súbitamente, mientras vas a trabajar, la muerte puede aparecer sin que vos te puedas despedir. Pero cuando uno abraza esta esperanza de que vamos a resucitar de los muertos, entonces la muerte ya no es más un problema. Porque un día, los besos de mi Salvador me harán despertar para estar para siempre con Él, en una vida que nunca va a ser destruida, nunca más. Esa es una esperanza para el creyente. Hoy hay creyentes que no pueden enfrentar la muerte en paz. O que piensan que la vida cristiana se trata de estar sano. ¿Está mal ser sano, Diego? No. Toma agua, duerme bien, visita a tu médico. Pero tu esperanza no está en tu salud. Tu esperanza está de que un día vas a resucitar. Vas a resucitar de los muertos y nunca más vas a morir. ¿De qué más trata esta esperanza que está en Cristo? De que un día nuestros cuerpos serán renovados. Resurrección, segundo, renovación de nuestros cuerpos. Vamos a ir a 1 Corintios. Capítulo 15, versículos del 51 al 53. Había una herejía que estaba introduciéndose a la iglesia ahí en Corintio, y era de que los muertos no van a resucitar. Y Pablo se toma el tiempo para explicarles a través de esta porción
que si los muertos no resucitan, entonces Jesús tampoco resucitó. Y si Jesús no resucitó, entonces sus pecados no han sido perdonados, están condenados. Y Pablo aclara acá que si Jesús resucitó, entonces eso quiere decir que nosotros vamos a resucitar. Pero Pablo menciona que cuando nosotros resucitemos, porque es una pregunta válida, nuestro cuerpo se pudre, ¿no? Nuestro cuerpo va a volver a ser polvo. ¿Cómo puede ser posible que volvamos a resucitar si nuestro cuerpo está hecho polvo? Bueno, Pablo menciona, porque cuando resucitemos, nuestros cuerpos no van a ser los mismos. Vamos a resucitar con otros cuerpos. ¿Alguna vez ustedes sembraron arvejas? ¿Quién sembró alverjitas? ¿Viste que la alverjita es una semillita así? Es hermosa la alverjita, verde, ¿no es cierto?, llena de vida, y que licito usted ha sembrado, ¿no? Después uno la pone y después sale una planta hermosa, ¿no?, con flores y con muchas alverjitas. ¿Cómo sucedió que esa semillita se hizo en ese arbolito tan hermoso que vos contemplas y que va a dar fruto? Cuando esa semilla murió. Y de esa muerte resucitó algo distinto. Eso va a suceder con nosotros. Morimos así, pero resucitaremos totalmente a lo que nosotros hoy conocemos, con nuevos cuerpos, cuerpos reales que se pueden palpar. No vamos a ser fantasmas en la eternidad, vamos a tener cuerpos. Y Pablo lo menciona aquí. Versículos 51-52, Primera de Corintios, capítulo 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo entendía algo. No importa que este cuerpo se desvanezca. No sé si en algún momento, pero a todos nos llega la crisis de los 30, la crisis de los 40, y otros siempre estamos en crisis. Vieron, nos empezamos a quedar calvos, la pata de gallo, nos empezamos a enfermar, diabetes, ahora ya no puedes dormir como antes. Un montón de achaques. Y en un momento Pablo dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Pero Pablo sabe que cuando este exterior se desgaste, nosotros seremos un día revestidos de una morada eterna y completamente llena de vida. Y ese es nuestro nuevo cuerpo. Esa es una esperanza. Y es una esperanza que debemos recordar en medio de la enfermedad, en medio de los achaques, en medio de la vejez, en medio de la debilidad. Señor, un día mi cuerpo va a no ser como este cuerpo. Y eso trae esperanza en medio de tu vida. ¿Qué otra cosa habla de esa esperanza que tenemos en Cristo? La resurrección de los muertos, la renovación de nuestros cuerpos, la recompensa eterna por una vida de servicio. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo quiere animar a los corintios a vivir una vida por fe. El apóstol Pablo quiere animar a los corintios a ver y a mirar el ejemplo en él. El apóstol Pablo es un hombre desgastado por los años de servicio. ¿Sabes qué? Si tú sirves al Señor, vas a sufrir un doble desgaste. O sea, la vida te va a traer desgaste. Pero si tú sirves al Señor, vas a tener un segundo desgaste que es diferente al desgaste de la vida normal. Por eso vas a ver que los que trabajan en el área de la pastoral, a medida que pasa el tiempo, lucen más viejos que lo que luciría una persona de su misma edad que no es pastor o que no está sirviéndole al Señor. Porque la vida de alguien que está dedicado a la obra es desgastante. Y Pablo lo sabe. Pero Pablo sabe un día que él va a comparecer delante de Dios, que él va a pararse delante de aquel juez
y habrá una recompensa por esa obra que lo llevó a desgastarse mientras estuvo en el cuerpo. Esa es una esperanza hermosa, porque algunos de nosotros pensamos que servirle al Señor no tiene recompensa o es vano o inservible. Pero realmente nosotros tenemos que ser llamados a servirle al Señor, porque hay una esperanza, y la esperanza es de que un día yo pueda ver a mi Salvador reconociendo y recompensando esa labor que en su nombre fui llamado a hacer mientras estuve en el cuerpo. Esa es una esperanza para los que estamos sirviendo. Yo necesito recordar que no es en vano lo que estoy haciendo. Yo sé que tú no eres pastor, pero sé que eres papá y mamá. Y me pasa lo mismo que a ti. Tú quieres que tus hijos estén bien, yo quiero que la iglesia esté bien. Y tú sufres un desgaste cuando tus hijos pelean, tú sufres un desgaste porque quieres que aprendan matemáticas, tú quieres que ellos se comporten, tengan buenos modales en la mesa, tú quieres que les vaya bien en el colegio, que aprendan un oficio. Bueno, me pasa lo mismo a mí. Y a veces uno como mamá y papá está cansado, ¿no? Y cuando tú estás sirviéndole al Señor, hay un desgaste, porque tú quieres que tus hermanos estén bien y los visitas, y les mandas mensajes, y los acompañas, y los vuelves a traer una y otra vez, y ellos no cambian, y ellos siguen en sus pecados, y ellos piensan que tú estás en contra de ellos, y ellos murmuran de ti en sus mentes y en sus corazones. No todos, obviamente, pero todos hemos caído en algún momento, hemos tenido periodos de murmuremos de los ministros, ¿no es cierto? Es difícil la obra del Señor. ¿Lo sugieres? A veces pongo a pensar en Mario, que viene con su hijo Ramiro y podría estar en la tarde tomando tereré con su esposa. ¿Sí? O me pongo a pensar en Malvina, que es un ejemplo porque viene con todos sus cachorritos acá a un culto. Alguien diría, no, no voy porque está haciendo... Y yo veía a Malvi mientras estaba con sus hijos y me animaba Malvi porque viene con todos sus pequeñitos a alistarlos toda la mañana y viene acá. Y eso me desafía. Y a veces uno puede pensar que esas cosas que hacemos por servicio al Señor son en vano. Pero Cristo te dice, hay esperanza, hay recompensa por la obra que haces, no te canses de hacerlo. Vale la pena servirme a mí. Dios no es deudor de nadie. Cuarto, la resurrección de los muertos, la renovación de nuestros cuerpos, la recompensa eterna por una vida de servicio, la restauración del cielo y la tierra. Es una parte de esa esperanza que está en Cristo. La renovación del cielo y de la tierra. La matanza avanza. La matanza, hermano, no va a avanzar. Sí, te lo está diciendo el pastor y te lo dice porque la Biblia dice que en este mundo hallaréis aflicción. Este mundo se va a ir haciendo cada vez más y más difícil. Cuando todo esto de las ideologías de aborto, feminismo y de ideologías de matrimonio igualitario y todo esto que viene, ¿sabes qué? Esto va a destruir a la sociedad. Aunque tengamos robots, aunque tengamos autos que manejen sin que nosotros necesitemos manejarlos, el mundo va hacia la destrucción. Y tú tienes que entenderlo eso. En las votaciones, no votes por alguien que vaya a cambiar a la matanza, porque la matanza no va a cambiar. Porque para que la matanza cambie, tiene que cambiar el corazón de los matanceros. Y para que el corazón de los matanceros cambie, tiene que estar Cristo. ¿Sí? Tú tendrías que votar por un presidente que busque defender lo que Dios defiende. Porque un presidente no va a poder cambiar a la gente. ¿Sí? ¿Ustedes entienden eso? Un día escuchaba a cierta persona decir lo siguiente: el gobierno me ha dado esto. Como decía Dieguito, esos son amantes. El gobierno no es el que te ha dado. Es Dios que te ha dado a través del gobierno, pero no es el gobierno. Es Dios. Así que un gobierno no va a renovar ni a restaurar la sociedad o lo que vemos. La contaminación ambiental se viene con todo. El cambio climático. Los gobiernos no van a poder hacer algo contra esto. El mundo va camino al caos. Pero mira lo que dice Apocalipsis 21. Versículos del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios va a renovar el cielo y la tierra. Y el Apocalipsis está escrito para que las iglesias que reciban esta carta puedan saber que al final de los tiempos el bien triunfa sobre el mal, que la luz va a triunfar sobre la oscuridad, que la santidad va a destruir y quitar la presencia del pecado, que el Rey va a volver y el cielo y la tierra cambiarán completa y eternamente para siempre. De manera que cuando Dios mire de nuevo la tierra, Él pueda decir lo mismo que en Génesis: y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno, y bueno en gran manera. Así que cuando escuchemos noticias horribles acerca de la sociedad, nosotros tenemos que recordar, porque hay hermanos que a veces vivimos como: no, mira, robaron acá, mataron acá, y uno ¿qué hace? Empieza a ser como el mundo. No, es muy peligroso el mundo, y uno empieza también a afligirse por lo que está pasando. Y no digo que no te aflijas, sino que en medio de esa aflicción, qué triste que no recuerdes que un día eso va a terminar. Porque la esperanza es que un día Cristo va a renovar y restaurar el cielo y la tierra. Y por último, la esperanza que está contenida en Cristo: resurrección de los muertos, renovación de los cuerpos, recompensa eterna por una vida de servicio, restauración del cielo y de la tierra, y por último, como broche de oro, el retorno de Cristo por su iglesia. Nos vamos a casa. Miren ahí en Primera de Tesalonicenses, Pablo le escribe a esta iglesia, y ellos estaban siendo perseguidos y atribulados por su fe. Y obviamente el apóstol Pablo quiere animarlos. Versículo 13 a 17. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mira cómo cierra Pablo el versículo 18: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El retorno de Cristo es una esperanza fiel y verdadera, porque Él va a volver. Y el retorno de Cristo es esa verdad tan hermosa de que un día Él te va a llevar para siempre, para estar delante de Él y estar en la casa que Él ha preparado para todos aquellos que Él salvó. Te hago una pregunta: ¿los creyentes tenemos esperanza? Tenemos mucha esperanza, pero la pregunta es si esa hoy es tu esperanza. ¿Sabes? Había una niña llamada Jenny, no era ella esa Jenny, era una linda niña de 5 años, de ojos relucientes. Váyanse imaginando a Jenny. Un día, mientras ella caminaba con su mamá en un shopping, ella vio un collar de perlas, de plástico, y le dijo: mamá, me encanta este collar, cuánto deseo poseerlo. Así que la mamá le dijo: bueno, hija, si vos haces algunas cosas en casa, algunos quehaceres de manera fiel, yo te voy a dar una parte del dinero. Y Jenny, recuerda que tu cumpleaños se acerca y tu abuela siempre te regala $1. El collar costaba $2.50. Así que la niña trabajó fuertemente, la mamá le dio el $1.50, cumplió año y la abuela con mucho amor le regaló ese otro $1 que faltaba. Así que la Jenny se compró ese collar de perlas
ella lo amaba, llevaba ese collarcito a todas partes. El único momento en que no usaba Jenny el collar de perlas era cuando ella se estaba bañando, porque como eran de plástico, se iban a decolorar las perlas y se iban a hacer verdes. Jenny tenía un padre que la quería muchísimo, y cuando Jenny iba a su cama, él se levantaba de un sillón para leerle su cuento preferido. Una noche, cuando terminó el cuento, su papá le dijo a Jenny: «Jenny, ¿tú me amas?». «Oh sí, papá, tú sabes que yo te amo». «Entonces regálame tus perlas». «Oh papá, no, mis perlas», dijo Jenny, «pero te doy a Rosita, mi muñeca favorita. ¿La recuerdas, papá? Tú me la regalaste el año pasado para mi cumpleaños y te doy toda su ropita también». «Oh no, hijita, no importa, no quiero a Rosita». Una semana después, nuevamente su papá le preguntó al terminar el cuento: «Jenny, ¿tú me amas?». «Sí, papá, tú sabes que yo te amo». «Regálame tus perlas», le dijo. «Oh, papá, no mis perlas, pero te doy a Lazos, mi caballo de juguete. Le vas a poder hacer trencitas y tú sabes que me gusta mucho mi caballo». Así que su papá le dijo: «No, hijita, esto no te lo voy a recibir». Algunos días después, cuando su papá entró al cuarto de Jenny para leerle un cuento, Jenny estaba sentada en su cama y le temblaban los labios. Y con lágrimas le dijo: «Toma, papá», y estiró su mano. Y era el collar de perlas de plástico que ella tenía. Era muy triste este momento para Jenny, ¿no? Pero en medio de toda esa escena, su papá metió su mano en su chaqueta y le dio una bolsa de terciopelo azul. Y cuando Jenny, en medio de lágrimas, abrió, ahí en esa bolsita de terciopelo habían perlas de verdad. Él las había tenido todo este tiempo, esperando que Jenny renunciara a la baratija que tenía para poder darle la pieza de valor. ¿Sabes? Creo que nosotros somos como la Jenny. Dios nos está pidiendo que soltemos nuestras esperanzas baratas e inservibles, para así nosotros poder disfrutar de la esperanza hermosa, eterna y maravillosa que nos ha dado en Cristo. Nosotros como creyentes tenemos tanto en la vida, y eso que tenemos en la vida se ha convertido en nuestra esperanza, y no sé qué sea hoy tu esperanza. Y sabes, Dios está buscando que vos seas como Jenny. Dios te está diciendo: ¿me amas? Renuncia a eso, a donde has puesto tu esperanza. Renuncia de una vez por todas. Dámelo. Y no sé qué sea, pero Dios te lo está pidiendo. Dame tu collar de perlas. Eso que vos atesoras, que vos no te imaginás vivir sin eso. Esa esperanza que te lleva a levantarte. Dios te dice: entregámela, porque yo te quiero dar una esperanza viva. ¿Sabes? Si tú has puesto tu esperanza en algo, en donde el mundo ha puesto su esperanza, te va a pasar lo que le va a pasar a Jenny. Un día esas perlas de plástico ya no van a tener el color y se van a destruir y se van a dañar. Y va a ser muy triste para Jenny perder eso. Y su papá no quiere que esté triste Jenny. Su papá quiere que esté ya gozosa. Por eso le da perlas de verdad. Perlas que no se gasten, perlas que no se destruyan, perlas bellas realmente. Dios quiere darte una esperanza viva, una esperanza que no muera, una esperanza que te mantenga firme todo el tiempo hasta que te reúnas con Él en el cielo. Él quiere darte esa esperanza. La pregunta es si tú quieres tenerla. Un esposo, un hijo, trabajo, dinero, carrera, negocio, salud. No sé qué sea tu esperanza. Todas esas esperanzas, cuando las tengas, te van a dejar igual de vacío. La única esperanza viva es la que te ofrece Cristo. ¿Sabes? Ahí en Proverbios dice que la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza de los impíos se pudrirá. Si tú tienes la misma esperanza que tiene el mundo, esa esperanza un día se te va a podrir en tus manos y te va a dejar seco, seco, seco y detenido. Y hay muchos creyentes que estamos así, secos, detenidos,
nos hablan del amor de Dios y seguimos secos. Vemos la gracia de Dios y seguimos secos. Vemos su obra y seguimos secos. Porque estamos esperando algo que no es Cristo. Y Cristo murió para darte una esperanza viva, una esperanza real. Y nosotros hoy tenemos ahí los símbolos. El pan que representa el cuerpo y la copa que representa la sangre. Los símbolos de aquel que nos dio su vida para que nosotros tengamos una verdadera esperanza. Querida iglesia, ¿qué es lo que te está dando fuerza en estos momentos difíciles? ¿Qué es lo que te da firmeza en los momentos de vulnerabilidad? ¿Qué es lo que te hace decir sí se puede? Vamos para adelante. Vamos todavía. ¿Crees que aquello que te da fuerza te es una esperanza viva? ¿Realmente eso es una esperanza viva? ¿Qué crees que pasaría si aquello en que has puesto tu esperanza no ocurre? ¿Qué pasa si eso en donde porque vos puedes estar aquí y puedes estar contento, pero tú puedes estar contento por una esperanza equivocada? ¿Qué va a pasar cuando eso en donde tú has puesto tu esperanza y te lleva a estar contento, ya no esté? Muchos de nosotros estamos tristes, deprimidos, y ya no queremos seguir. Sabiendo del amor de Cristo, sabiendo de todo lo que Él nos ha enseñado. Porque Dios nos sigue diciendo, dame tus perlas. Yo te quiero dar algo verdadero, algo genuino, algo que verdaderamente te va a llenar. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para poner tu esperanza en el objeto correcto? ¿Sabes? Este padre, me encantaba la ilustración, porque este padre cada semana le está diciendo a su hija, dame lo que valoras para ayudarte a algo que realmente tiene valor. Y el padre insiste cada semana. Y yo sé que cada vez que tenemos una cena del Señor, es una oportunidad donde Dios te está diciendo, déjame ser la única esperanza de tu vida. La esperanza verdadera. Porque en mí hay resurrección, en mí hay renovación de cuerpos, en mí hay restauración de cielos y tierra, en mí hay recompensa eterna por una vida de servicio, en mí hay esperanza. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Bueno, ustedes saben que me compré un auto, ¿no? Y ahora no arranca más, no prende. Y todos los que le pregunto me dicen, Diego, batería, es la batería, se te descargó la batería. ¿Qué pasa cuando ves a un cristiano que vos lo ves como el auto? Yo lo veo, tú dices, qué lindo el auto, sí, pero no se mueve. ¿Qué pasa cuando ves a un cristiano lindo pero lo ves detenido en su vida? Su esperanza dejó de ser Cristo. Poner la esperanza donde tiene que estar. ¿Es Él? ¿Es Él? Vas a seguir andando. Independientemente de lo que pase, vas a seguir andando. Pero si no es esa tu esperanza, así como al mundo se le pudre la esperanza, si tu esperanza no es Cristo, esa esperanza se te va a podrir en tus manos y te va a doler cuando pase. Y Dios te quiere evitar ese dolor. Ven a Cristo y que Él sea hoy tu esperanza. Amén. Así que vamos ahí a tomarnos un tiempito.